Así es, estamos en esta nueva sección acá en Radio Universidad de Chile, nuestra primera edición de radioanálisis y también política en vivo, donde estaremos abordando el texto constitucional, la propuesta que será sometida a plebiscito el próximo 4 de septiembre con diversos especialistas, gente que es pertinente a las áreas que vamos a estar comentando de aquí hasta que se permita finalmente difundir el texto constitucional a principios del mes de septiembre. Saludamos a esta hora de la mañana y quien va a ser la encargada de inaugurar este espacio junto a nosotros, donde hablaremos de educación. Nos referimos a la directora ejecutiva, de Educación 2020, Alejandra Arratia, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Alejandra? Gracias por estar acá en Radio Universidad de Chile. Hola Claudio, buenos días. Muy contenta de estar aquí, feliz de poder conversar de la propuesta en materia de educación. Creo que es muy importante que conozcamos lo más posible lo que señala la propuesta, ¿no? Sí, y aquí ya vamos a empezar al tiro con la primera diferencia, porque efectivamente tengo la actual Constitución acá Qué buen análisis. en libro, y la nueva la tengo acá, la tengo en mi pantalla, porque principalmente ha circulado a través ahí de las redes sociales en formato PDF, etcétera. Puede descargar, por cierto, también la propuesta de Claro. nueva Constitución de nuestro diario electrónico radio.chile.cl. Partamos hablando de las una primera comparación respecto de lo que dice la actual con la nueva, porque revisando la actual Constitución de la República, sobre educación hay dos incisos que dicen Mm, referencia al derecho a la educación, también la libertad de enseñanza, que están contenidos en el artículo 19 de la propuesta, o sea, de la actual Constitución, de derechos y deberes constitucionales, mientras que en la propuesta actual hay aproximadamente, lo más importante, porque sabemos que es una constitución que dialoga entre sí en diferentes aspectos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 artículos que hablan respecto de educación. ¿Qué podemos decir respecto de esto, Alejandra? sí. Bueno, ciertamente ese es un punto importante en términos de como de la robustez de la propuesta en educación, ¿no? En términos como de cuánto se explica y cuánto se incorporan otras variables que no están en la propuesta, en la Constitución que nos rige actualmente, ¿no? Ahora bien, yo te diría que hay un principio, un enfoque que está a la base de todos los artículos de educación y que de alguna manera muestran el principal cambio, fíjate, que es que se entiende la educación, por cierto, como un derecho, pero como un derecho que tiene este doble propósito. Por un lado, formar, que todos nos podamos formar íntegre como personas en las distintas dimensiones de nuestra vida, etcétera, pero por otro lado, reconoce el carácter como de cuánto la educación construye lo común, de cómo a través de la educación construimos sociedad. Y yo te diría que esta distinción de entender que la educación no es algo individual como para cada uno, en un enfoque más como individualista, sino que tiene que ver con cómo construimos lo común, es, si uno tuviera que, como que, es como el principal cambio de enfoque, que bueno, y es entender de alguna manera, no de alguna manera, es entender completamente la educación como un derecho al servicio del desarrollo humano y social y no como en el marco de una lógica más de libre mercado, ¿no? Que es como está pensado en la Constitución, es como está el diseño en la Ujú. Constitución que nos rige, ¿no? Ujú. Si nos vamos a las bases, por ejemplo, el artículo 35 de la propuesta constitucional parte con: toda persona tiene derecho a la educación es un deber primordial e ineludible del Estado. En la segunda parte, aquí está lo que tú mencionabas, Alejandra: la educación es un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida, indispensable para el ejercicio de los demás derechos y para la actividad científica, tecnológica, económica y cultural del país. Agrega que sus fines son la construcción del bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y discriminación, así como la adquisición de conocimientos, el pensamiento crítico, la capacidad creadora y el desarrollo integral de las personas, considerando sus dimensiones cognitiva, física, social y emocional. Además, sostiene que se rige por principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás principios consagrados en este
Constitución, agregando que tiene un carácter no sexista y se desarrolla de forma contextualizada, considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística. Es decir, son varios temas que hemos tocado tan solo en estos primeros artículos, y habla un poco de esto que comentabas, Alejandra, respecto de darle a la educación un enfoque integral y de la importancia que adquiere para la sociedad y su formación. Exactamente, o sea, la educación tiene un rol público, tiene un rol de cómo construimos lo común. Y en eso la propuesta de constitución es muy clara. De hecho, nosotros desde Educación 2020 habíamos identificado como los 5 grandes nudos que tiene la constitución del 80 en materia de educación, que es, bueno, es donde nosotros trabajamos, ¿no? Y uno de los nudos principales, fíjate, Claudio, era era que el propósito era muy mezquino, muy pequeño, ¿no? Y muy vinculado solamente al desarrollo individual. Y eso tiene un impacto tremendo en cómo construimos sociedad. En base a eso nosotros hicimos, en base a estos 5 grandes nudos, hicimos como un decálogo. Y uno de los principios centrales de nuestro decálogo era que el propósito de la educación tiene que recoger el carácter de formación de la persona y de formación integral, pero también el carácter de cómo construimos la sociedad, y ahí ser claro respecto a esto que está aquí. No sé, yo por lo menos, nosotros desde Educación 2020 creemos que un propósito descrito de un modo muy potente, muy convocante, ¿no? Se considera el bien común, la justicia social, los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos, la naturaleza, la conciencia ecológica. Bueno, todo esto que tú leíste, no quiero leerlo de nuevo, pero todo esto encierra de alguna manera como cuál es la visión que como país queremos tener respecto a la educación. Y sabes que quizás, Claudio, es importante hacer como una reflexión un poco respecto a un tema que ha sido un poco debatido, ¿no? Ujú. Y que algunos cuestionan, que es el tema de estos principios. Algunos plantean que al tener estos principios, de alguna manera no habría espacio para proyectos distintos. Y yo creo que aquí hay una reflexión bien importante porque en el fondo en estos principios nosotros hacemos el acuerdo social. Nosotros desde la sociedad civil, voy a volver un poquito para atrás, ¿eh? Desde la sociedad civil dijimos en el 2019 que, que era fundamental que abordáramos el desafío de repensar nuestro pacto social, ¿ya? ¿Y cuáles eran los acuerdos mínimos que como sociedad queremos tener para organizarnos? ¿Ya? En educación, ese pacto social se plasma de alguna manera en estos principios. O sea, nos ponemos de acuerdo entre todos como país. En este caso, bueno, la Convención Constituyente se puso de acuerdo. Acordémonos que había un mínimo de 2/3, o sea, 103 votos como mínimo. El promedio fue incluso un poco más alto. Y en el fondo nos ponemos de acuerdo que lo mínimo para nosotros es que la educación tenga estos principios. O sea, que formemos para la cooperación, para la no discriminación, para la inclusión, la justicia, la participación, la solidaridad, la interculturalidad, bueno, el enfoque de género. Alguien me cuestionaba Ujú. el otro día, yo le contrapreguntaba de alguna manera, le decía, pero ¿no nos parece que está bien que tengamos una educación en que, por ejemplo, a las mujeres se les dice que no son buenas para las matemáticas, que se dediquen al lenguaje, porque en realidad las matemáticas ya no son tan buenas, o que legitime casos de violencia de género, de violencia sexual? ¿Nos parece que es legítimo eso? Bueno, como país estamos haciendo una opción y estamos diciendo no. No, como país queremos que los principios que tenga nuestra educación para formar la sociedad que queremos ser son estos. Entonces, Ujú. como son los mínimos comunes, ¿no? Ujú. Alejandra, pasemos al artículo 36, que en cierta forma también es otro de los artículos que ha generado alguna polémica. Dialoga también mucho con el artículo 41. El Sí, artículo 36 dice: el Sistema Nacional de Educación está integrado por los establecimientos y las instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado, y se articula bajo el principio de colaboración y tiene como centro la experiencia de aprendizaje de las y los estudiantes. El Estado ejerce labores de coordinación, regulación, mejoramiento y supervigilancia del sistema. La ley determinará los requisitos para el reconocimiento oficial de estos establecimientos e instituciones. Deja claro la ley, no la Constitución. Los exacto. establecimientos y las instituciones que lo conforman están sujetos al régimen común que fije la ley, son de carácter democrático, no podrán discriminar en su acceso, se rigen por los fines y principios de este derecho y tienen prohibida toda forma de lucro. Además, otro punto, para no leerlo completo, para poder desarrollar la idea, la Constitución reconoce la autonomía de los
pueblos y naciones indígenas para desarrollar sus propios establecimientos e instituciones de conformidad con sus costumbres y cultura, respetando los fines y principios de la educación y dentro de los marcos del Sistema Nacional de Educación establecidos por ley. Mencionaba que dialogaba un poco también con el 41 porque a propósito de la discusión que se dio durante la Convención Constitucional, se habló mucho respecto del derecho de los padres para poder elegir el establecimiento en el cual puedan estudiar sus hijos o el tipo de educación que quieran recibir, y el artículo 41 de hecho garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla, es lo que dice textual el primer párrafo de ese artículo. ¿Qué podríamos decir respecto a esto, Alejandra? Porque, por ejemplo, si lo comparamos con la actual Constitución, dice en el inciso 11 de este artículo 19, la libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, y la libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. Bueno, ahí estás bastante del corazón de, como bueno, de otro nudo que nosotros habíamos identificado también, ¿no? Que es que la libertad de enseñanza está más bien entendida como en una lógica de libertad de emprendimiento, más que de cómo nosotros buscamos y de alguna manera promovemos que florezcan proyectos educativos distintos, donde haya más innovación, donde se resguarde el pluralismo, pero que esté al servicio del derecho a la educación y no en contraposición. En Chile, lamentablemente, además, como que a la luz o bajo la norma de la libertad de enseñanza, se levantaron muchas veces como prácticas muy discriminatorias, muy discriminatorias. Te acordarás tú y se acordarán las personas que nos escuchan, casos, todos conocimos, yo creo, lamentablemente, muy lamentablemente, casos de estudiantes, mujeres que fueron expulsadas de los colegios por estar embarazadas, por ejemplo, sin tener ninguna consecuencia para los chicos involucrados en ese embarazo, por ejemplo, pero además aludiendo a la libertad de enseñanza, que este proyecto educativo plantea que eso no está bien o que podría, entre comillas, ser un mal ejemplo, ¿no? Entonces, Ujú. de alguna manera, esta propuesta constitucional que va a ser sometida al escrutinio ciudadano el 4 de septiembre, eh, eh, ordena un poco esto, reconociendo la libertad de enseñanza, por cierto, que tiene un rol, pero poniendo el interés superior de niños, niñas, adolescentes y el derecho a la educación por encima. Y quiero hacer una mención de un tema que tú, o sea, que en el cual se ha generado y lamentablemente aquí hay vi el otro día que alguien decía, incluso por escrito, que con esta constitución se eliminaban los colegios particulares subvencionados. Y creo que aquí es muy importante ser muy claros en que eso no es así. Esta constitución, de hecho, si tú te fijas, tú lo leíste, Claudio, pero dice que el artículo 36, que el Sistema Nacional de Educación va a estar compuesto por los establecimientos creados o reconocidos por el Estado. Los establecimientos creados por el Estado son los establecimientos públicos. Los establecimientos reconocidos por el Estado son todos los otros establecimientos que son privados, que pueden tener fondos públicos, donde están los particulares subvencionados, o pueden no tenerlo, que son los particulares pagados. A mayor abundamiento, como dicen los abogados, hay un segundo inciso, que es donde dice que la ley va a definir cuáles son los requisitos para ser reconocido oficialmente. Entonces, no es verdad. La Constitución consagra el que van a haber establecimientos creados por otros y que los requisitos van a ser materia de ley, como eso es también con la Constitución actual. Ojo, la Constitución actual no define los requisitos para el reconocimiento oficial en la Constitución, sino que son materia de ley. Ujú. Entonces creo que es súper importante de alguna manera quitar esa voz de alarma, porque no es real que con esta constitución se eliminen los colegios particulares subvencionados. Es más, bueno, igual ahí hay un tema, no se aprobó un artículo, o sea, un inciso del artículo 41 que decía explícitamente que la posibilidad de crear colegios. No se aprobó, lamentablemente. Nosotros creemos desde Educación 2020 que habría sido mejor que se aprobara. Le faltaron 4 votos. Fue súper lamentable, logró 99 votos. Y claro, hay muchas personas como de más, no muchas, pero algunas personas de más extrema izquierda que no votaron, que votaron en contra, porque de verdad, porque ellos creían que no tiene que haber establecimientos particulares subvencionados. Pero toda la derecha, que había estado desde el inicio del proceso constituyente, eh, levantando una voz de alerta, que era importante incorporar la libertad de enseñanza, que era importante incorporarla, que no se podía quedar abajo, la votó en contra en una acción que nosotros de verdad no logramos entender, porque es como
aquello por lo cual he levantado alertas y he dicho que es importante que esté durante todo el proceso, a la hora de la votación lo voto en contra. Entonces es súper inentendible. Ahora, sin perjuicio de que ese artículo en esa redacción no está, esa posibilidad de crear establecimientos educacionales queda súper cubierta por varios otros artículos de la Constitución. El 36 es uno, también es el 67. El 67 es un artículo que habla de la libertad de pensamiento, de cosmovisión, de religión, y dentro de las libertades que se consagra ahí también se considera la enseñanza. Entonces, al alero del artículo 67 podrían ir todos los colegios que son, por ejemplo, confesionales, ¿no? Que tienen la posibilidad de enseñar en el marco de la religión, de la cosmovisión, en el fondo de las creencias que tengan. Entonces, Ujú. creo que aquí es importante aclarar que no hay una eliminación de los colegios particulares subvencionados en absoluto. Ujú. Alejandra, otro tema a propósito de este artículo 36 que generó polémica, sobre todo desde la oposición, a propósito de todas las polémicas que se han generado en torno al reconocimiento de derechos para los pueblos indígenas, es este párrafo inciso 5 respecto de que la Constitución reconoce la autonomía de Mm. los pueblos y naciones indígenas para desarrollar sus propios establecimientos e instituciones de conformidad con sus costumbres y cultura. Se ha dicho que esto va a significar de que básicamente se van a hacer establecimientos que estén fuera del sistema educacional, que no necesariamente se van a regir por lo que diga, por ejemplo, el Ministerio de Educación. ¿Qué podemos decir al respecto? Mira, yo te diría que hay dos razones. Nosotros estamos haciendo una especie de campaña de distinguir entre lo que dice el texto y lo que son interpretaciones, ¿no? Y yo te diría que hay dos frases que dice el texto que nos permiten tener tranquilidad respecto a que eso no es así. La primera es que en el mismo artículo, o sea, en el mismo inciso 5 del artículo 36 que tú leíste, Claudio, señala, respetando los fines y principios de la educación. O sea, toda esta autonomía que van a tener los establecimientos de los pueblos y naciones indígenas para tener su propio proyecto educativo está dentro de los fines y principios de la educación y además dentro de los marcos del Sistema Nacional de Educación. Entonces, este es uno. Y después el otro es el artículo 1, que ahí el artículo 1 de este mismo, o sea, perdón, el inciso 1 de este mismo artículo 36, que señala explícitamente que está integrado por los establecimientos y las instituciones de educación parvularia, básica y media, creadas o reconocidos por el Estado, por todos ellos. Entonces, de hecho, a nosotros nos parece que esta noción de tener un sistema más articulado es muy importante porque permite esta base común que queremos que la educación garantice como un derecho a todas las personas de nuestro país. Entonces nosotros en esos dos incisos, en el 1 y en el 5, creemos que hay suficiente texto y suficiente argumento como para estar tranquilos respecto a que esta autonomía se da en el marco de una visión global del derecho a la educación. Ujú. Por lo tanto, eso no nos preocupa. La verdad además creemos que es bueno que haya esa posibilidad de que los pueblos y las naciones indígenas puedan desarrollar sus proyectos educativos en el fondo de un modo más contextualizado y pertinente con su particular cosmovisión, ¿no? Ujú. Alejandra, lamentablemente nos quedan un par de minutos, se nos pasó volando el Mm. espacio y nos quedó mucho tiempo, así que yo creo que vamos a tener que agendar otra sesión para ir Feliz. tratando Desde los ya te otros digo que artículos sí. de la Constitución, pero quería cerrar con, ya que estamos hablando de comunidades educativas, lo que dice el artículo 42. Quienes integran las comunidades educativas tienen derecho a participar en las definiciones del proyecto educativo y en las decisiones de cada establecimiento, así como en el diseño, la implementación y la evaluación de la política educacional local y nacional. La ley, nuevamente la ley, especificará las condiciones, los órganos y los procedimientos que aseguren su participación vinculante. Esto es importante en términos de participación de las comunidades, porque si nos atenemos a la Constitución actual, lo único que podríamos decir que es acerca de eso es que los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos. ¿Qué podríamos decir al Claro. respecto, Alejandra? Mira, esa frase de cómo está en la Constitución actual es como un poco en la línea de que los padres fueran como clientes, que pueden elegir adecuadamente, ¿no? Si te fijas, por cómo está redactada, es como tienen libertad de elegir el producto, entre comillas, que van a tomar, ¿no? Entonces tiene un enfoque también de como de entender la educación como un bien de mercado, como un producto del mercado. Nosotros creemos que el artículo 42 es muy importante porque permite, en el fondo, avanzar en cómo las comunidades educativas son espacios efectivamente que son construidos, co-construidos por todos. Quiero decir que se ha levantado una cierta alerta y nosotros hay una parte de esa que podemos entender y que creemos que es importante que se considere cuando se legisle, que es muy importante que la participación
no es solo vinculante, también uno puede tener procesos de participación consultiva y es importante que la participación, de alguna manera, cuando es la participación vinculante, cuando dice que en el fondo los órganos, los procedimientos y las condiciones van a ser materia de ley, eso se haga de un modo que respete también la profesionalización del rol docente y del rol de los equipos directivos. Porque en el siguiente artículo, que es el 43, se consagra la función de los equipos, docentes y profesionales de la educación, cosa que estamos en la Universidad de Chile, es algo muy importante, nosotros creemos, en la radio de la Universidad de Chile, digamos, creemos que es muy importante que esté, esto es algo que tampoco estaba en la Constitución anterior. Pero claro, entonces el tener y el darle rango constitucional a la profesionalización de la labor docente implica también entender que hay algunas decisiones que son pedagógicas, que tienen un sustento profesional y que uno no puede someter a votación, ¿me explico? Tanto decisiones docentes como decisiones directivas. Y creemos que eso va a ser importante cuando se legisle, distinguirlo muy bien. ¿Cuáles son las condiciones, los órganos, los procedimientos para esa participación vinculante? En dónde sí y en dónde hay que respetar el profesionalismo y el rol de los equipos que están a cargo de los establecimientos educacionales, ¿no? Que se han formado para eso. Ujú. Bueno, Alejandra, lo repito, se nos pasó volando el espacio, nos quedó hablar de educación superior, de profesores, de educación ambiental, educación sexual, así que sí o sí vamos a tener que tener un nuevo Feliz. contacto para seguir profundizando en lo que propone la nueva Constitución. Si usted quiere revisar lo que dice sobre educación, la propuesta de nueva Constitución, lo puede encontrar en el capítulo 2, Derechos Fundamentales, del artículo 36 al artículo 43, ahí está lo fundamental. Y en la actual Constitución, si quiere hacer la comparación, vaya al capítulo 3 de los derechos y deberes fundamentales en el artículo 19, inciso 10 e inciso 11. Alejandra, agradecerle el hecho que haya estado. Sí, por favor. Una pequeña cosita, es desde el 35, porque te saltaste que es el de los Ah, sí. propósitos. El 35, el 35. Sí, tiene toda la razón, del 35 al 43. Así que ahí, para que usted pueda revisar en la propuesta de nueva Constitución y la Constitución actual. Alejandra, muchas gracias. No sé si nos reencontramos acá o en Política en Vivo, porque va a ser estos dos programas que vamos a tener este espacio de revisión de la propuesta. Así que un abrazo grande, que estés bien. Un abrazo grande y buena semana para todos. Muchas gracias. Nos vamos también, siga junto a nosotros, ya llega Semáforo en unos minutos, así que siga junto a la 102.5 FM y a todas nuestras plataformas. Muy buen día.